Bienvenidos al webinar de la Sociedad de Inmunología Cubana. Este webinar estará dedicado a hacer una actualización del estado de las vacunas cubanas en los ensayos clínicos, los 5 candidatos vacunales que Cuba ha diseñado, desarrollado y llevado a la clínica. Mi nombre es la Belinda Sánchez, yo soy directora de Inmunología e Inmunoterapia del Centro de Inmunología Molecular y actuaré aquí como moderadora de la conferencia. Entonces yo les presento aquí a los conferencistas, la doctora Dagmar García, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, que hablará sobre los candidatos vacunales que ha desarrollado la institución, y al doctor Gerardo Guillén, director de investigaciones del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que también actualizará sobre los candidatos vacunales. Ellos darán su conferencia, las slides estarán en inglés, la conferencia será dada en español. Cualquier pregunta puede ser enviada a través del chat en español o en inglés y se la podemos contestar en cualquiera de los dos idiomas según se prefiere. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a la doctora Dagmar García para que comience con su conferencia. Hola, buenas tardes. Agradecer a la Sociedad Cubana de Inmunología por invitarnos a compartir con la comunidad científica internacional los progresos que hemos ido teniendo en este último año de intenso trabajo en el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. Particularmente me voy a referir al desarrollo clínico de las vacunas soberanas que han sido desarrolladas por un consorcio o una colaboración, que es un nombre quizás más bonito, entre el Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Inmunología Molecular y la Universidad de La Habana. En primera instancia queremos compartirle la estrategia general para el desarrollo de estos candidatos vacunales de la línea soberana. En primera instancia fueron concebidas como vacunas basadas en plataformas conocidas y en este caso particularmente como vacunas de subunidades, en la cual se definió desde un inicio que el target o el antígeno molecular que íbamos a utilizar como antígeno como en estas vacunas iba a ser el receptor binding domain de la proteína spike del virus. Como parte de la estrategia estuvo también desde el inicio un diseño molecular del antígeno innovador que garantizara de alguna manera la presentación multiepitópica del RBD. Definimos también estratégicamente, no necesariamente tendría que ser exclusivo de este proyecto, después veremos que la apuesta del Centro de Inmunología Molecular del CIGB fue otra plataforma de expresión. Nosotros apostamos por producir en células de mamíferos para conservar el patrón de glicosilación viral. Hemos ido definiendo durante estos meses de trabajo diferentes alternativas para el priming y para el booster en los esquemas de inmunización que hemos ido evaluando. Estamos evaluando esquemas de 2 o 3 dosis cada 28 días para promover la maduración de la afinidad y la memoria inmunológica. Y hemos definido también estratégicamente como poblaciones target para la vacunación los adultos, los niños, los adultos mayores primero y posteriormente los niños. O sea que el desarrollo clínico abarca todos los grupos de edades que realmente son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. La próxima, por favor. Perdón. Bueno, en esta línea tenemos 3 propuestas de candidatos vacunales, 2 con el enfoque de priming y 1 con el enfoque del booster. Con el enfoque del priming tenemos la propuesta de Soberana 01, que está constituido por un RBD dimérico, o sea que molecularmente se forma a partir de un puente bisulfuro entre 2 cisteínas en el extremo C-terminal de cada una de las unidades monoméricas de RBD, 50 microgramos de este RBD dimérico, ayudado con 20 microgramos de vesícula de membrana externa de meningococo B, que es un potente inmunopotenciador que es parte de la carpeta de productos de nuestra institución y que forma parte de la vacuna cubana antimeningocóxica Bamengo BC. Y el enfoque es que el efecto inmunopotenciador de las vesículas de membrana externa sobre la inmunidad innata pudiera ayudar a potenciar la respuesta inmune contra el RBD dimérico. Una segunda propuesta es el candidato vacunal Soberana 02, en el cual también con el enfoque de lograr una presentación antigénica multiepitópica y garantizar de alguna manera el aporte en la cooperación de células T, que justamente es parte del mecanismo de acción de las vacunas conjugadas, diseñamos esta molécula en la cual una molécula de toxoide tetánico
se le acoplan químicamente por conjugación química 6 moléculas de RBD y de esta manera se garantiza una presentación multiepitópica a las células del sistema inmune. Y con el enfoque del booster tenemos la propuesta de Soberana Plus, en la cual el mismo dímero de Soberana 01, pero en este caso ayudado solo con hidróxido de aluminio, porque como la lógica es justamente solo boostear aquella respuesta contra aquellos antígenos comunes a partir de una primo vacunación, que bien puede ser en sujetos convalecientes o en sujetos previamente vacunados con alguna otra vacuna, no lo concebimos con ningún otro componente inmunopotenciador, porque justamente ya no es para el priming, es para el booster. Entonces, esta es la secuencia, esta es la fotografía de los 3 prototipos de vacuna que estamos desarrollando. Recién esta semana o final de la semana pasada ya está disponible este review que hemos escrito como parte del colectivo de investigadores que hemos estado desarrollando estos candidatos vacunales, que es válido decir que también es fruto de la colaboración incluso de otras instituciones, no solo de las 3 instituciones que mencionábamos anteriormente. Y este review posiciona el marco teórico que de alguna manera soporta la estrategia de desarrollo de los 3 candidatos vacunales del Instituto Finlay y tiene que ver con los basamientos teóricos en cuanto a la estructura molecular del RBD, a la interacción con el receptor AC2, al potencial impacto que pueden tener en estas interacciones las mutaciones que están apareciendo del virus. Y bueno, ya está público y lo comparto con todos los que nos están escuchando en estos momentos. Vamos a comenzar entonces hablando de Soberana 02. Soberana 02 comenzó en el mes de octubre un ensayo clínico fase 1 en 40 voluntarios entre 19 y 59 años de edad, perdón, hay un error aquí, entre 19 y 59 años de edad, con un esquema de 2 dosis de Soberana 02 y una dosis booster o con la propia Soberana 02 o con Soberana Plus. Y con este mismo esquema comenzamos en el mes de diciembre un ensayo clínico fase 2. El objetivo fundamental de estos 2 ensayos clínicos era la variable de seguridad y el seguimiento de los eventos adversos solicitados durante los primeros 7 días y los no solicitados durante los 28 días posteriores a cada inmunización. Posteriormente, el ensayo clínico fase 2B, ya con una muestra de 810 sujetos y que ya desde la fase 2A se había extendido al grupo etario 60-80, ya este ensayo clínico se mueve solo con el esquema de 2 dosis de Soberana 02 y una dosis booster de Soberana Plus, y van a ver cuando presenten los resultados porque ya apostamos por esta combinación de vacunas. El outcome principal de esta fase del ensayo clínico fase 2 es la inmunogenicidad medida por la respuesta de anticuerpos IgG, la respuesta de neutralización viral y la respuesta de células T a diferentes tiempos de respuesta después de cada inmunización. Y por último, este candidato vacunal se encuentra en fase 3 de ensayos clínicos con una muestra de 44.010 sujetos en edad entre 19 y 80 años, y al fase 3 fuimos con el esquema de 2 dosis de Soberana 2 y el esquema de 2 dosis de Soberana 2 más una dosis de refuerzo con Soberana Plus. Obviamente un ensayo como regulatoriamente se exige por las organizaciones internacionales, un ensayo randomizado y controlado por placebo, en el cual el endpoint principal de eficacia es el efecto sobre la enfermedad sintomática. En cuanto a los elementos de seguridad, bueno, las tablas de seguridad de un ensayo clínico fase 1 son interminables. Traigo apenas una tabla que resume los eventos adversos. Estamos hablando de que hubo una frecuencia de aparición de eventos adversos en el 58% de los sujetos, esto es en la fase 2A. De ellos, el 89,7% fueron leves, de intensidad leve, el 94,8% fueron no graves. Solo hubo 3 eventos adversos graves en el ensayo clínico y ninguno de ellos estuvo relacionado con la vacunación, fueron eventos coincidentales. El 77,6% tuvieron una relación de causalidad con la vacuna, el 63,8% de los eventos adversos fueron locales y el 69% de los eventos adversos fueron eventos adversos solicitados o esperados para este tipo de vacunación. Por tanto, esto habla a favor de lo que fue una de las apuestas principales de la estrategia desde el principio, de que estábamos en presencia de candidatos vacunales muy seguros, y realmente esto es lo que ha acontecido en términos de seguridad en los ensayos clínicos. En términos de inmunogenicidad, para la variable principal del ensayo clínico, que era la seroconversión, o sea, el porciento de sujetos que seroconvierten 4 veces para la variable concentración de anticuerpos, podemos observar que desde 14 días después de la segunda dosis ya se alcanzan
de seroconversión superior al 70% en todos los sujetos, y que esto obviamente está muy por encima del 30%, que es el límite inferior del intervalo de confianza, que es lo que se exige lo que exige las agencias regulatorias como variable, criterio de eficacia para esta variable de inmunogenicidad, o sea, 50% respondedores y que el intervalo de confianza esté por encima del 30%. Esto se cumple significativamente desde la segunda dosis, y observen cómo cuando administramos la tercera dosis de vacuna ya se alcanza un 98,9% de seroconversión. Y cuando vemos el índice de seroconversión, que significa esto significa qué por ciento de los sujetos se lo convierten, y el otro es cuánto se lo convierten. Observen cómo después de la segunda dosis hay un 10,8 de índice de seroconversión, o sea, hay un incremento 10,8 veces de los niveles de anticuerpos respecto al nivel prevacunación, y cómo después de la tercera dosis esto se incrementa hasta un 41,9 veces. Por tanto, por eso fue ya una de las apuestas que empezó a consolidar la necesidad de movernos a un esquema de 3 dosis de vacuna, aun cuando estamos apostando que con un esquema de 2 dosis va a haber determinado nivel de eficacia para este candidato vacunal. En términos de respuesta inmune, se puede ver que hay un incremento progresivo de la respuesta de anticuerpos después de la vacunación, después de la primera, de la segunda y de la tercera dosis, que la media de la concentración de anticuerpos es superior. Fíjense que esto es la respuesta después de tercera dosis, este es el panel de convalecientes. En rosado, los sujetos que recibieron la tercera dosis con Soberana Plus, y en azul los sujetos que recibieron la tercera dosis con la propia Soberana 02, que habían recibido las 2 dosis primeras. Y fíjense que hay un impacto de la tercera dosis respecto a la segunda para ambos esquemas, pero es superior la respuesta cuando la tercera dosis se da con Soberana Plus, y eso tiene una lógica justamente porque se está busteando los epítopos comunes entre el dímero de la Soberana Plus con la forma en la que estuvieron presentados los antígenos en el conjugado. Y observen que después de la tercera dosis estos niveles de anticuerpos son muy superiores al nivel del panel de convalecientes cubanos, que fue un panel que desarrollamos junto con el Centro Nacional de Genética Médica, que está constituido por 68 muestras de convalecientes cubanos de la primera ola epidémica, y que son representativos de los 3 espectros de la enfermedad, o sea, enfermedad severa, moderada y asintomática. Aquí mostramos esta misma respuesta, pero separada por grupos etarios, y como podemos apreciar en la gráfica de la izquierda está la respuesta para los sujetos entre 19 y 59 años, y en la gráfica de la derecha entre 60 y 80 años, y como pueden ver, observen los patrones de los gráficos, no hay diferencia significativa, la estadística lo demuestra, a pesar de que hay menos sujetos, porque esto está estratificado según la representación de estos grupos etarios en la población cubana, hay menos sujetos de 60-80 que de 19-59 en la muestra, pero no existen diferencias significativas en la respuesta inmune que se encuentra entre estos 2 grupos de edades, ni siquiera por cada uno de los decenios en los que estuvo organizada la muestra. E incluso para los sujetos de mayor edad, observen cómo la respuesta también es superior al panel de convalecientes. Esta es la respuesta funcional en términos de inhibición de la interacción RBD-AC2. Observen que después de segunda dosis, el nivel de la neutralización molecular está al nivel del panel de convalecientes, y como después de la tercera dosis, tanto con Soberana Plus como con Soberana 02 hay un incremento significativo respecto al panel de convalecientes, y tampoco se observan diferencias cuando se separa la muestra por grupos etarios menores de 60 y mayores de 60 años de edad. Para la variable de anticuerpos neutralizantes, observen que después de segunda dosis, el 77% de los sujetos, para esta muestra de 100 sujetos, tenían anticuerpos neutralizantes después de 2 dosis, y esto subió al 97,8% después de la tercera dosis. Si bien los títulos de anticuerpos, los títulos en magnitud después de la segunda dosis, la media quizás pudiéramos valorar que no es lo suficientemente alta, porque queda por debajo del panel de convalecientes, después de la tercera dosis, tanto con Soberana Plus como con Soberana 02, la media geométrica de los títulos es similar a la que se logra con el panel de convalecientes, y tampoco hay diferencias entre los grupos etarios menores de 60 y mayores de 60 años de edad. También evaluamos la respuesta de células T, porque ya hoy sabemos que no solo
sea, no solo es crítico el tener anticuerpos neutralizantes, e incluso ya se está hablando de cuánto duran estos anticuerpos neutralizantes en el tiempo y qué queda después que ya los anticuerpos neutralizantes no estén en circulación. Y bueno, parte de lo que va a quedar es esas células T que hayamos sido capaces de estimular con la inmunización. Y esto es después de 2 dosis de Soberana, o sea, no tenemos el resultado para después que ponemos la Plus. Después de 2 dosis de Soberana, observen que 63, 73, 74% de sujetos responden para las células T efectoras, CD4 positivo, TNF-alfa positivo, y CD8 positivos, TNF-alfa positivos, comparado con voluntarios sanos no vacunados. Hasta ahí los resultados de inmunogenicidad. ¿Dónde estamos en el fase 3? El fase 3, como ya comentaba anteriormente, se está desarrollando en 8 municipios de la capital. Lamentablemente, para la situación epidemiológica del país, lo estamos haciendo en un momento de alta incidencia de casos en la ciudad. Por tanto, esto es lamentable desde el punto de vista epidemiológico, pero es favorable para el objetivo principal que nos estamos proponiendo con el ensayo, que es justamente encontrar diferencia en la enfermedad sintomática entre vacunados y placebos. El índice de la enfermedad en estos momentos en la capital es de 2.324 casos por cada 100.000 habitantes. Se están reportando diariamente entre 400 y 700 casos en La Habana en los últimos 2 meses. Por tanto, hay una incidencia que nos va a permitir encontrar los casos y lograr demostrar la variable de eficacia. El ensayo comenzó el 8 de marzo. Vacunó la muestra de 44.000 sujetos en 18 días. A día de hoy ya el 96% de los sujetos recibieron la segunda dosis, ya terminamos de poner segunda dosis, o sea, ese 4% son sujetos que están pendientes por alguna razón y que se pueden recuperar hasta 14 días después. Y el próximo lunes comenzamos el brazo que lleva la tercera dosis, porque un solo brazo del ensayo se mueve a tercera dosis, y ya la evaluación de eficacia comenzó. Porque nosotros estamos evaluando eficacia 14 días después de la primera dosis, 14 días después de la segunda dosis y 14 días después de la tercera dosis. Por tanto, en estos momentos ya la variable de eficacia se está evaluando para este candidato vacunal. Por tanto, como conclusiones de Soberana 02, podemos decir que es una vacuna segura que puede ser utilizada en sujetos desde los 19 hasta los 80 años de edad sin preocupaciones en términos de seguridad, que las evidencias de los ensayos clínicos randomizados fase 1 y fase 2 demuestran una buena respuesta inmune caracterizada por niveles de anticuerpos anti-RBD, inhibición molecular y respuesta de células T y neutralización viral comparable o superior para algunas variables respecto al panel de convalecientes cubanos, y que el ensayo clínico fase 3 está en curso para la demostración de la variable de eficacia. Ahora, respecto a Soberana Plus, que ya anunciábamos en un inicio, que ya ven por qué la lógica del booster, ya ven que hay una diferencia cuando el booster se da con Soberana Plus respecto a cuando se da en el esquema en sujetos naif después de 2 dosis de Soberana Plus, de Soberana 02, y nosotros nos planteamos desde un inicio la lógica del convaleciente. O sea, si bien el convaleciente no ha estado en el foco de los desarrolladores de vacuna en el mundo, nosotros hace muchos meses que estamos pensando en los convalecientes. Y por tanto surgió esta propuesta. ¿Por qué Soberana Plus para el convaleciente? Porque justamente una persona que ha acabado de padecer una enfermedad de este tipo, que sabemos que deja secuelas, incluso en los asintomáticos, que sabemos de la literatura que el nivel de respuesta inmune que induce en la mayoría de los convalecientes cubanos es pobre. Pensábamos que para el convaleciente la mejor formulación era la más simple, la que no tuviera otros ayudantes u otros componentes en la formulación, como era el tétano en Soberana 02 o como era la vesícula de membrana externa en Soberana 1, porque eso de alguna manera iba a activar el sistema inmune contra otras estructuras que en estos momentos no iban a ser relevantes, porque ya estos sujetos tenían un priming con el virus y por tanto lo que necesitábamos era bustear esa respuesta. Bueno, diseñamos un ensayo clínico fase 1 en 30 sujetos convalecientes para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de este candidato vacunal. Esto comenzó en el mes de enero. La lógica o la hipótesis científica era justamente el poder seleccionar los clones específicos contra el RBD dentro de esa respuesta policlonal al virus que tenía en los sujetos convalecientes, y realmente la hipótesis la logramos demostrar con creces. En primera instancia, en términos de seguridad, solo se reportaron un 20% de sujetos con algún evento adverso. La mayoría de estos eventos adversos fueron leves y la mayoría fueron locales. Y en términos de inmunogenicidad podemos ver, miren en rojo la concentración de anticuerpos
de estos convalecientes pre-vacunación y observen la cinética a los 7, 14 y 28 días de una única dosis de Soberana Plus. Realmente desde los 7 días ya la respuesta de anticuerpos es significativamente superior al panel de convalecientes y se incrementa significativamente a los 14 y a los 28 días. A los 28 días el 80% de los convalecientes tenían una seroconversión superior a 4 veces para su nivel pre-vacunación. Y hubo 4 sujetos que fueron todo el tiempo no respondedores. Dentro de estos 4 sujetos, habían 2, nosotros la muestra la estratificamos y habían 10 sujetos de los 30 que habían sido IgG positivos, PCR negativos, o sea que venían de los estudios de seroprevalencia que se habían hecho en el país. Y de estos 4 sujetos hubo 2 que nunca respondieron, por tanto probablemente nunca hayan estado infectados con el virus, porque ellos nunca tuvieron un PCR positivo. Sin embargo, los otros sujetos que eran IgG positivo, PCR negativo, sí respondieron. Por tanto, esta es una lógica que incluso nos puede ayudar a consolidarlo con los estudios de seroprevalencia que se hagan en el país. Bueno, más de 20 veces se incrementaron la concentración de anticuerpos 28 días después de la vacunación. Y en términos de neutralización, tanto molecular como por la neutralización viral, en el ensayo de neutralización con el virus vivo, se ve un incremento significativo desde los 7 días después de vacunados los sujetos, que a los 28 días se consolida todo el tiempo superior al panel de convalecientes. Observen que a los 28 días el 86% de los sujetos ya tienen una inhibición superior al 70% y en el caso de la neutralización se incrementaron 30 veces los niveles de anticuerpos neutralizantes respecto a la vacunación a los 14 días porque no hicimos esta determinación a los 28 días. Realmente es un ensayo engorroso y la apuesta fue hacerlo a los 14 y no a los 28 para poder tener rápido la evidencia del ensayo. Y también demostramos en estos sujetos la respuesta de células T para las células T efectoras CD4 positivo, TNF-alfa positivos e interferón gamma positivo y para los CD8 productoras de estas mismas citoquinas intracelulares. Y observen que hay un incremento significativo para las células T CD4 productoras de TNF-alfa, productoras de interferón y en el caso de las CD8 productoras de TNF-alfa e interferón gamma de manera significativa respecto al nivel prevacunación, que recordemos que no es una prevacunación naif, es una prevacunación post la infección viral. Por tanto, con todos estos resultados podemos decir que Soberana Plus es una vacuna segura, la cual puede ser usada en convalecientes de COVID para inducir altos títulos de anticuerpos neutralizantes y una buena respuesta de células T después de una sola dosis. Los resultados aparecen en forma de preprint y ya se están preparando para submitirlos a Lancet Infectious Disease en los próximos días. Y está en curso un ensayo clínico fase 2, randomizado y controlado con placebo, para demostrar la inmunogenicidad y para evaluar la capacidad inhibitoria y el reconocimiento del suero de este paciente contra las mutantes del virus, que ya de alguna manera tenemos disponibilidad de ellas en el país, en distintas alternativas, tanto proteínas recombinantes como fagos, como aislamientos virales, y por tanto es un frente que ya tenemos abierto no solo para la lógica del convaleciente, sino para la lógica de los otros vacunados. Y en el caso de Soberana 1, que fue nuestra primera apuesta, y que las 2 primeras formulaciones que hicimos, la relación antígeno-RBD respecto a la vesícula membrana externa, no tuvo un balance apropiado y por tanto la respuesta inmune se dirigió mucho hacia la vesícula. Nosotros corregimos esa relación en la formulación y logramos encontrar que la formulación con 50 microgramos del dímero de RBD, otra vez el dímero porque otra vez la apuesta es a la presentación multiepitópica, el dímero en presencia de 20 microgramos de RBD fue una de las formulaciones que evaluamos en ensayo clínico y la comparamos con 50 microgramos del dímero en alúmina y 25 microgramos del dímero en alúmina en esquemas de 2 y de 3 dosis al final, pero bueno, evaluamos la respuesta después de 2 dosis en 19-59 años. Aquí la respuesta de anticuerpos, estas son las 3 formulaciones, observen que después de 2 dosis, la respuesta, la formulación que tiene 50 microgramos de RBD y 20 microgramos de vesícula es la que mayor niveles de anticuerpo induce, muy superior al panel de convalecientes desde la segunda dosis. Sin embargo, después de 3 dosis, aparentemente no hay diferencia en niveles de anticuerpos entre las 3 formulaciones. Sin embargo, cuando nos movemos al título de anticuerpos neutralizantes, vemos que la formulación que tiene 50 de vesículas, 50-20, 50 de RBD y 20 de vesícula,
tiene niveles de anticuerpos neutralizantes ligeramente superiores a la de 50-0 y superiores a la de 25 a 3 dosis de 25-0 y cercanos, muy similares al panel de convalecientes cubanos. Por tanto, nosotros estamos apostando en la línea de Soberana 01, estamos apostando a esta formulación de 50 microgramos de RBD y 20 microgramos de vesícula de membrana externa como la apuesta de esta plataforma de candidato vacunal y que debe estarse moviendo a fase 2 en los próximos meses, está en fase de diseño ese protocolo de ensayo clínico. Como conclusiones generales, bueno, todos los candidatos vacunales Soberanas son seguros e inmunogénicos en esquema de 2 y 3 dosis. El ensayo clínico fase 3 está evaluando la eficacia clínica de 2 dosis de Soberana 2 y un esquema heterólogo con una tercera dosis de Soberana Plus. Tenemos un enfoque innovador para las personas convalecientes que está despertando el interés de varios partners a nivel internacional. Nosotros en estos momentos tenemos propuestas concretas de 2 intenciones en primer mundo de hacer ensayo clínico en convalecientes con esta formulación. Y en poblaciones pediátricas y poblaciones oncológicas estamos diseñando ensayos para comenzar en el mes de mayo con la formulación de Soberana 2 en su esquema heterólogo con la Plus y de Soberana 01. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí. Muchísimas gracias a la doctora Dagmar García. Vamos entonces a pasar ahora a la conferencia del doctor Gerardo Guillén, por favor. Buenas tardes, le vamos a introducir ahora la presentación sobre los candidatos vacunales Abdala y Mambisa que están en desarrollo en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, aquí en La Habana. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología tiene una amplia experiencia en el uso de plataformas recombinantes empleando bacterias y levaduras y teniendo en cuenta la complejidad estructural del candidato vacunal, que al igual que nuestros colegas del Instituto Finlay seleccionamos la región de unión al receptor viral, pues decidimos utilizar el sistema de levadura, el sistema de Pichia Pastori, que en el cual en el CIGB se produce desde el año 1991 la vacuna profiláctica contra la hepatitis B, y por lo tanto son 30 años de experiencia en nuestras plantas de producción utilizando esta plataforma, y es una vacuna de la que se han producido cientos de millones de dosis y exportado a más de 40 países. Adicionalmente, en el año 2015 se registró un nuevo candidato vacunal, que en este caso es una vacuna terapéutica, la primera vacuna en el mundo terapéutica contra una enfermedad infecciosa crónica, que es Ebernasvac, que también utiliza la plataforma de levadura y también la plataforma de cólico, que son 2 antígenos, uno que se expresa en levadura y otro en Escherichia coli. Bueno, en base a esta experiencia decidimos utilizar el sistema de expresión en Pichia Pastori y producir en este sistema la región de unión al receptor, y nuestro candidato vacunal consiste en esta RBD ayudada directamente con el gel de hidróxido de aluminio, como se ve acá en la diapositiva. Aquí ven el pico del cromatograma de purificación de esta proteína, que se logra con más de un 97% de pureza, y es caracterizada por diferentes plataformas físico-químicas y también en su antigenicidad por anticuerpos monoclonales y policlonales en diferentes especies animales y convalecientes humanos. Acá vemos el espectro de masa que demuestra la masa molecular de este candidato vacunal y también de los péptidos trixenizados, es decir, los péptidos que componen la proteína, para demostrar la identidad de la secuencia proteica y también la consistencia del proceso de producción, ya que esta caracterización se ha hecho a múltiples lotes del candidato vacunal, demostrando una alta consistencia. Acá vemos la diferencia entre la glicosilación, es decir, los azúcares unidos covalentemente según el sistema de células de mamífero a la derecha
y el sistema de levadura a la izquierda. Es exactamente la misma proteína de la región de unión al receptor, pero los patrones de glicosilación son muy diferentes entre ambos sistemas de expresión. Como ven, son cadenas mucho más largas de azúcares, en el caso de la levadura, mucho más diferentes, por supuesto, de la composición de azúcares en el sistema de mamíferos, y también el componente principal son mannosas, son cadenas magnosiladas. Esto da diferentes especificidades a este producto, como es una alta absorción al gel de hidróxido de aluminio debido a las cargas negativas de estos azúcares, una alta inmunogenicidad, ya que se ve por el organismo como un antígeno no propio, es decir, es más distante de las proteínas propias de sistemas de mamíferos, y también un incremento sustancial de la estabilidad térmica debido a estas cadenas glicosiladas. Y el contenido de magnosa de que hablábamos, pues estimula también la presentación antigénica, ya que existen receptores de magnosa en las células presentadoras de antígenos que son activados por estos azúcares. El desarrollo clínico que nosotros hemos tenido hasta el momento ha sido muy rápido, como ha ocurrido en todo el mundo con los candidatos vacunales contra el coronavirus. El 7 de diciembre se comenzaron los ensayos clínicos con el candidato vacunal Abdala, que es esta formulación de RBD ayudada en hidróxido de aluminio, y estos estudios fase 1-2 concluyeron en el mes de marzo, y el mismo 22 de marzo se aprobó el inicio del estudio clínico fase 3, el cual se encuentra en curso en este momento, y a finales del mes de marzo se aprobaron en nuestro país los estudios de intervención en personal de riesgo, fundamentalmente personal de la salud. El fase 1 incluyó 132 voluntarios entre 19 y 54 años. Todos estos estudios son estudios aleatorizados, a doble ciega y controlados por placebo desde la misma fase 1. El estudio fase 2, el fase 1 incluyó 6 brazos, después vamos a ver más en detalle. El fase 2 incluyó ya individuos hasta 80 años de edad, igual que el fase 3. El fase 2 tiene 660 individuos con dos brazos con inmunógeno y un brazo con placebo. Y el fase 3, 48.000 voluntarios, también hasta 80 años de edad. También es un estudio controlado por placebo, donde la mitad de los voluntarios son placebo y la mitad inmunizados con el candidato vacunal. Este es el diseño del fase 1-2, que contó con 6 brazos. 2 brazos son placebo, puesto que se usan 2 niveles de dosis, 25 microgramos de antígeno y 50 microgramos de antígeno, y para cada nivel de dosis se utilizan 2 esquemas de inmunización. Un esquema corto, 0, 14, 28 días de administración, es decir, en el plazo de 28 días se administran las 3 dosis, y un esquema largo donde se administran las 3 dosis en 56 días, de 0, 28 y 56 para la administración de las 3 dosis. Y después se siguen los esquemas al día 42, es decir, 2 semanas después de la última dosis en el esquema corto, y al día 56, y al día 70 en el caso del esquema largo. Aquí vemos, en el caso de los esquemas cortos, de 0, 14, 28 días, cómo se comporta la respuesta de anticuerpos, los títulos de anticuerpos, es decir, en 28 días se administran las 3 dosis, y se evalúa la respuesta el día 42 y el día 56. Llamo la atención en esta diapositiva que no existe un incremento de los títulos entre el día 42 y el día 56 en los 2 brazos, es decir, se mantiene el mismo nivel de títulos en los 2 tiempos. Sin embargo, voy a retomar esto después cuando le muestre la calidad de esos anticuerpos, cómo evoluciona en el tiempo. Aquí vemos la comparación de títulos entre el esquema largo y el esquema corto,
Es decir, como en la diapositiva anterior, pueden ver que el esquema de 50 microgramos fue significativamente superior en los títulos comparado con el esquema corto. También la cero conversión fue superior, aunque no hay diferencias muy significativas entre los grupos, pero sí se ve diferencias significativas entre el esquema de 50 microgramos y el esquema de 25 microgramos. ¿Ven? 20 de 21 individuos y 18 de 21 individuos cero convierten. Y también es significativa la diferencia en inhibición, sobre todo. Ven acá cómo la mayoría de los voluntarios que están en el grupo de 50 microgramos tienen más de 60% de inhibición, a diferencia del grupo de 25 microgramos. Es decir, existe una marcada diferencia en esa calidad de la funcionalidad de esos anticuerpos entre los dos grupos, y esto se correlaciona con que los cero conversión superior al 60% se correlaciona con título neutralizante. Es decir, todos los individuos que tuvieran más de un 60% de inhibición neutralizan el virus. Acá vemos un 86% de individuos que tienen inhibición mayor del 60% en el esquema de 50 microgramos, es decir, solamente 2 voluntarios no incrementan los títulos de inhibición a más del 60%. Aquí vemos la correlación entre la neutralización y los títulos de anticuerpos. Existe muy buena correlación muy significativo entre los títulos de anticuerpos y la neutralización. Y aquí vemos la correlación también muy buena entre la inhibición y la neutralización. Como les decía, a partir de 60%, pusimos una línea aquí imaginaria, más de 60% de inhibición, ya todos los voluntarios muestran títulos neutralizantes con una muy buena significación de la correlación. Y aquí retomamos lo que les decía en uno de los slides anteriores, donde a pesar de que entre el día 42 y el día 56 no existía diferencia entre títulos, pueden ver aquí cómo sí se incrementa la capacidad inhibitoria de esos anticuerpos. Es decir, la mayoría de los anticuerpos el día 56 ya son anticuerpos inhibidores. Aquí en este gráfico incorporamos los esquemas largos. Habíamos hablado hasta ahora de del esquema corto con 25 y 50 microgramos, y aquí vemos los esquemas largos que tienen también 25 y 50 microgramos, pero se administran 0, 28 y 56 días. Como ven, no existe un incremento sustancial de los títulos de anticuerpos, pero después van a ver igualmente la funcionalidad de esos anticuerpos. Y aquí lo que sí llama la atención es cómo el grupo de 25 microgramos en este esquema largo sí incrementó sustancialmente los títulos de anticuerpos. Aquí lo vemos ya graficado de diferentes formas, individualmente. Aquí tenemos todos los grupos Z y R son los grupos de 50 microgramos, corto y largo, y el grupo X y Q son los dos brazos de 25 microgramos, también corto y largo. Como decía en la diapositiva anterior, recuerden, el grupo de 25 microgramos sí tenía bajos títulos, más bajos títulos respecto al grupo de 50 microgramos, pero fíjense cómo con más espaciamiento entre dosis, estos títulos se incrementan sustancialmente. Aquí ven la media de los títulos en los diferentes grupos y ven cómo los títulos son superiores en el grupo más largo con 50 microgramos, pero también son muy buenos esos títulos en el grupo corto con 50 microgramos y las 3 dosis. Aquí vemos la proporción de cero conversión en cada grupo, ¿sí? No existe una diferencia significativa entre los grupos, pero sí podemos ver una tendencia, es decir, en el grupo de 50 microgramos en el
el brazo largo, el esquema largo, hubo un 100% de individuos que se convirtieron, 95%, es decir, un solo individuo no se lo convirtió en el esquema corto con 50 microgramos y un solo individuo no se lo convirtió en el esquema largo con 25 microgramos. Aquí vemos las neutralizaciones, que también es el parámetro fundamental, es decir, la calidad de los anticuerpos que se están generando junto con la inhibición. Y aquí vemos como el brazo largo, que tiene 50 microgramos, la media de esos títulos neutralizantes es de 131, a diferencia del esquema, el brazo corto, que tiene buena neutralización, pero es inferior a el grupo R, es 44, la media de los títulos, y el brazo corto de X tiene un título muy inferior, neutralizante, y sin embargo el de 25 microgramos, el esquema largo, pues ya iguala el esquema corto de 50 microgramos en cuanto a títulos neutralizantes. Aquí vemos la comparación de ambos brazos de 50 microgramos, largo y corto, que no se diferencian muy significativamente en cuanto a títulos de anticuerpos, sí en cuanto a la neutralización y la inhibición de esos anticuerpos, comparado con vacunados con la vacuna de Pfizer. Es decir, no existe diferencia significativa entre los títulos de anticuerpos de los dos esquemas, los dos brazos de 50 microgramos corto y largo y las dos dosis de la vacuna Pfizer. Y aquí, muy preliminar, con la colaboración del Centro de Inmunología Molecular, que montó un sistema de inhibición donde ya están incluidas las mutaciones de California y la de Sudáfrica que están circulando. Y aquí pudimos, de forma preliminar, comparar el nivel de inhibición de los sueros de vacunados con Abdala contra los RBD con las diferentes mutaciones. Aquí tenemos la cepa original, wild type, el título de anticuerpos neutralizantes. Aquí tenemos la cepa de California, la RBD con la mutación de California y la RBD con la mutación de Sudáfrica. Y como ven, disminuye 2-3 veces en ese orden la capacidad neutralizante de los sueros, pero es una buena noticia que se mantiene un buen nivel de títulos inhibitorios. Estamos hablando aquí del orden de 1 en 2000 a 1 en 7000 de títulos de inhibición en este ensayo. Este es otro de los sueros evaluados. Como ven, también se conserva más o menos la misma relación de inhibición entre las diferentes cepas y en otro suero aquí que también se comparó, que se mantiene igualmente en ese orden, es decir, es un indicador muy bueno de la capacidad inhibitoria de estos anticuerpos de Abdala contra los mutantes. Entonces, en esta siguiente diapo les presentamos el diseño del esquema de fase 3 que está en curso en este momento, es decir, el próximo sábado, 1 de mayo, se concluirá la administración de la tercera dosis a los 48.000 voluntarios incluidos en el estudio clínico, es decir, todos los voluntarios ya quedarán inmunizados y pues el estudio continúa porque está el seguimiento de los casos positivos que son los que van a dictar la eficacia que se logre con este candidato vacunal. En esta fase 3 se está utilizando el esquema corto, es decir, 0-14-28 días, con la dosis máxima de 50 microgramos de antígeno. Y a continuación introducimos el candidato vacunal Manvisa, que es otro candidato vacunal desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que su particularidad es que es uno de los 5 candidatos que en este momento está en estudios clínicos en el mundo
para administración por la ruta nasal. En este caso, es el mismo antígeno de unión al receptor viral formulado con una nucleopartícula que es el antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis C, que es una plataforma inmunopotenciadora con la que contamos en el Centro de Ingeniería Genética para inmunización por la ruta nasal y que, como explicábamos al principio, ya está registrada y en uso en el sistema de salud en una vacuna terapéutica contra la hepatitis B crónica. Bueno, aquí no lleva adyuvante de alúmina, como en el caso de Abdala, es solamente la combinación de estos dos antígenos proteicos y se administra por la ruta nasal. Son 50 microgramos de antígeno RBD y 40 microgramos del antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B, y la administración es 50 microgramos, es decir, un spray por cada fosa nasal, 100 microlitros por cada fosa nasal en administración nasal. Acá lo que queremos representar es que la administración por la ruta de mucosa, sobre todo la mucosa nasal, induce tanto respuesta sistémica como respuesta a nivel de la mucosa nasal, que en este caso es atractivo, ya que es la vía de entrada del virus, ya que este es un virus respiratorio, una infección respiratoria. Entonces, en este momento se está coordinando un estudio clínico fase 1-2, donde vamos a evaluar 3 dispositivos de administración nasal diferentes y vamos a evaluar estos 3 brazos con el candidato nasal y un cuarto brazo con el candidato vacunal Abdala por vía intramuscular. Es decir, serán 4 brazos de 30 voluntarios cada uno, 3 convalecientes, a los cuales se incluirán en este fase 1 y del cual se seleccionarán un brazo, continúa con Abdala, y un brazo de los 3 brazos nasales se seleccionará para continuar hacia el fase 2. Igualmente hemos decidido direccionar este candidato vacunal de administración nasal por lo amigable que es, por la seguridad que tienen estas vacunas para el uso en convalecientes y también en base a la prueba de concepto que ya hemos realizado, donde van a ver los resultados que se han obtenido. Es decir, acá lo que les mostramos es la capacidad del antígeno recombinante RBD producido en la levadura de estimular secreción de interferón gamma, es decir, respuesta celular en el sistema ELISpot, al ser estimulados los convalecientes con las células, linfocitos, plenocitos purificados de convalecientes con este antígeno recombinante. ¿Ven la diferencia significativa? Sin estimular y estimulando con el antígeno recombinante producido en levadura. Acá lo que les mostramos es el incremento significativo de títulos, igual que se mostraba con el candidato vacunal Soberana Plus, a los 14 días de administrar una sola dosis de este candidato vacunal Mambisa por la ruta nasal. Bueno, se incrementan, como pueden ver aquí, prácticamente los títulos eran muy bajos antes de la administración de la vacuna, y a las 2 semanas de la administración de este spray nasal, ven cómo se incrementan significativamente la media de estos títulos de anticuerpos de 6 a 206 de incremento de los títulos de anticuerpos. Aquí es IgA, es decir, también hay un incremento significativo de 200 a 7.237 los niveles de anticuerpos IgA. Y aquí le mostramos la capacidad inhibitoria de esos anticuerpos, que también se incrementa significativamente de una media de 21 a una media de 81% de inhibición de la capacidad inhibitoria de la unión de la RBD al receptor AC2 de esos anticuerpos. Y aquí ven
los títulos, es decir, aquí es por ciento de inhibición y aquí son los títulos de inhibición de esos anticuerpos que también se incrementan hasta 1482 los títulos, la media de los títulos de inhibición de los anticuerpos. Finalmente, queríamos resaltar que estos candidatos vacunales se desarrollan como parte de una integración entre múltiples centros de nuestro país, tanto de Biocuba Pharma como del sistema de salud, que es lo que hace posible el desarrollo acelerado de estos candidatos vacunales, ya que las pruebas analíticas de evaluación de los títulos, por ejemplo, contra este candidato se desarrollan en el centro de inmunoensayo, los test de inhibición se han desarrollado en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular, en la Defensa Civil, el Laboratorio Nacional de la Defensa Civil es donde se evalúa la neutralización, es decir, todos son grupos independientes, al igual que el grupo independiente de expertos que evalúa la respuesta de las diferentes fases de estudios clínicos de estos candidatos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Guillén, a la doctora Dagmar por sus conferencias, con los interesantes resultados clínicos que se han obtenido con los candidatos vacunales cubanos, y le damos la posibilidad ahora a los participantes en esta conferencia de hacer sus preguntas. Ya recibí una primera pregunta para la doctora Dagmar, que habla de cuál es la efectividad de la vacuna Soberana Plus en los casos de COVID-19 asintomáticos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros todavía, en ningún caso, en el estado que están ninguno de estos candidatos vacunales, podemos hablar de eficacia ni de efectividad. En el ensayo clínico fase 1, yo comentaba que la muestra era de 30 sujetos y estos sujetos estaban estratificados, 10 de ellos eran asintomáticos, 10 de ellos eran sintomáticos leves y los otros 10 eran IgG positivos, PCR negativos. Nosotros no encontramos diferencia entre estos tres estratos, o sea, la respuesta inmune que se indujo, tanto de anticuerpos como de anticuerpos neutralizantes, como de respuesta de células T, no observamos diferencia entre los sujetos que habían tenido una enfermedad sintomática o una infección asintomática o una enfermedad sintomática leve, o las personas que eran seropositivos al SARS-CoV-2, pero que no tenían antecedentes de haber sido PCR positivo. Ese dato obviamente lo tenemos que consolidar ahora en fase 2, donde la muestra ya es de 450 sujetos, y ahí podríamos ver realmente en términos de inmunogenicidad si se consolida el resultado de que no hay diferencia realmente, o sea, el efecto de la vacuna es independiente del estado de la enfermedad que tuvo el sujeto, porque lo que estamos demostrando es que esa condición de infección al virus o de enfermedad dejó células de memoria que fueron capaces de activarse con el booster, con una sola dosis de estas vacunas. Y bueno, tendremos que consolidar el resultado, pero no estamos viendo diferencias en apenas una muestra de 30 sujetos entre asintomáticos, sintomáticos leves y IgG positivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Dagmar. Voy a ir presentando aquí algunas preguntas que me han salido en el panel de participantes cubanos, porque tenemos participantes online, tenemos participantes cubanos aquí que no presentamos, pero bueno, que están también colaborando aquí con esto en lo que van llegando las otras preguntas. Aquí hay una de las preguntas que es que si se pudiera abordar en ambos casos cómo se está llevando el tema productivo, es decir, las capacidades productivas con las que cuenta Cuba para poder vacunar a la población cubana en el 2021 como le hemos planteado a nuestra población. Puede empezar, Guillén, que no ha respondido, y después Dagmar. Bueno, nosotros en paralelo al desarrollo clínico, como ha ocurrido en todo el mundo, también ha ido ocurriendo el desarrollo productivo del candidato vacunal y, como yo explicaba, contamos con las plantas de producción y la misma plataforma que utilizamos para otras vacunas, y ya en el CIGB ocurrió el escalado a la máxima capacidad de fermentación, que son los fermentados de 3 metros cúbicos, en los cuales ya se está produciendo lotes de la RBD recombinante para la formulación de ambos candidatos vacunales, Abdala y Manvisa. Es un plan acelerado, priorizado, con vista a lograr el máximo posible de nivel productivo del candidato vacunal. Se han optimizado
también las fermentaciones durante todo este desarrollo, y bueno, ya estamos plenamente en curso produciendo los lotes de vacunas aceleradamente. Muchísimas gracias, doctora Dagmar. Sí, en el caso de Soberana, el sistema productivo está organizado a partir de las capacidades tecnológicas que aportan 3 instituciones fundamentalmente. El Centro de Inmunología Molecular aporta la capacidad de la producción recombinante de la proteína RBD en células de organismos superiores. Ya está escalado el proceso de obtención de este antígeno. En el Instituto Finlay, para Soberana 02, desarrolla el proceso de conjugación, que ya está escalado a lotes de 150.000 dosis, y estamos en condiciones de escalar a lotes de 450.000 dosis cuando tengamos lotes de RBD que nos permitan hacer lotes más grandes. Eso debe ocurrir en las próximas semanas, o sea, dar el brinco de lotes de 150.000 a lotes de 450.000. Y el tercer elemento productivo, que es de formulación, llenado y envase, ocurre en el Centro Nacional de Biopreparado. Realmente es la institución líder en el país para la formulación aséptica, no solo de vacunas, sino de otros productos de la biotecnología cubana, y realmente de esta manera hemos logrado triangular un sistema productivo que hace que cada institución responde por una parte importante del proceso, pero no hay competencia entre ellas por las instalaciones, ni siquiera competencia para otras producciones de nuestras propias instalaciones. Incluso la organización BioCuba Pharma tomó decisiones en su momento de que el sistema productivo de las vacunas de Abdala y Mambisa no compitieran con el sistema productivo de las vacunas soberanas, para que ambos candidatos pudieran avanzar de manera acelerada, no solo en el desarrollo clínico, sino en el escalado tecnológico y en la producción de dosis. Por tanto, nosotros ratificamos lo que ha hecho público el país, que la capacidad productiva que tenemos para estos candidatos vacunales, una vez que demuestren eficacia clínica y que puedan hacerse introducciones masivas en el país, estará respaldada por las capacidades productivas instaladas que tenemos. En el caso de los candidatos del 6GB, se me olvidó mencionar que la formulación y llenado en base final ocurre en la empresa AICA, que también es una empresa diferente a las que hemos mencionado. Es decir, como decía la doctora Dagmar, no hay competencia entre estas instalaciones productivas, ni se afectan mutuamente, es decir, más bien se complementan las capacidades productivas de los diferentes sistemas productivos para poder incrementar al máximo las capacidades. Muchísimas gracias. Aquí me llegó una pregunta del panel de participantes internacionales, donde para la doctora Dagmar, si podemos en este momento hacer algún tipo de análisis comparativo de las variantes de Soberana con respecto a las vacunas internacionales Pfizer y Moderna. Bueno, como el auditorio conoce, estamos hablando de plataformas tecnológicas totalmente diferentes. No es nuestro objetivo estratégico compararnos con otras vacunas a nivel global. Consideramos que siempre que la vacuna demuestre eficacia clínica, estaríamos hablando de vacunas lo suficientemente buenas como para poder resolver al nivel donde logren acceder en los mercados estas vacunas. Nosotros sí hemos comparado, como mismo hizo Abdala, la respuesta a nivel de anticuerpos de algunos sueros de personas en Cuba que por alguna razón fueron vacunadas con Pfizer, y tuvimos acceso a esos sueros y los pudimos comparar, y el nivel de respuesta anticuerpos es similar a como se mostró en la gráfica del 6GB. Y bueno, en términos de eficacia todavía no estamos hablando en condiciones de compararnos, porque nuestras vacunas todavía no han demostrado en ensayo clínico fase 3 eficacia clínica. O sea, eso serán datos que estarán por emerger en los próximos, yo estimo, mes o mes y medio. Estaremos en condiciones de estar hablando de eficacia clínica de cualquiera de los dos candidatos vacunales que ya están en fase 3. Déjame aprovechar y hacer yo una pregunta a la doctora Dagmar. Indicios ya como se presentaron para Abdala de si vacunados con Soberana pueden proteger contra alguna de las mutantes. Sí, los tenemos, no los trajimos hoy porque son resultados que incluso no hemos discutido internamente nosotros en nuestro colectivo de investigadores. Nosotros tenemos 3 frentes abiertos para estudiar el tema de las mutantes. Un frente es a partir de tener la proteína mutante sudafricana con la mutación 501, 417 y 484. Hoy disponemos de esa proteína recombinante, y en los estudios de binding, o sea, de reconocimiento, no estamos encontrando diferencias entre los vacunados
respecto a la proteína naïf y respecto a esa proteína mutante. Tenemos abierto el frente de la expresión de estas mutantes en FAGO. Los FAGO expresan una única mutación, o sea, es una simple mutación lo que se está evaluando en estos momentos. Tenemos exactamente un resultado similar. Hay una disminución en el orden de entre 1, algo y 2 veces en la capacidad inhibitoria, no así en el reconocimiento. Y bueno, a partir de que se dispone ya en el país de los aislamientos virales de algunas de estas cepas, esperamos en las próximas semanas poder tener algunos indicios de respuesta de neutralización viral contra las cepas mutantes de los sueros de los vacunados con los esquemas de Soberana. Lo estamos haciendo tanto para los sueros de los vacunados con Soberana 1 como Soberana 2, como los convalecientes vacunados con Soberana Plus. Entonces, bueno, dejamos provocativamente abierto el análisis para otro webinar de la sociedad. Muchísimas gracias. Para ambos, podemos empezar con Guillén. Pregunta del panel de participantes, si hay alternativas para las personas que puedan ser alérgicas a alguno de los componentes. Pienso que la gente puede ir por el tema del tiomersal, el uso del tiomersal en nuestras vacunas. Sí, no, en realidad la misma respuesta para los dos está previsto en las estrategias producir lotes sin tiomersal. Se hace siempre con todas las vacunas para las personas que son alérgicas, y esto está previsto y se dispondrá para todas las personas alérgicas de lotes sin tiomersal. Sí, en el caso de Soberana ya se han producido lotes monodosis sin tiomersal. De hecho, en el fase 3 nosotros tenemos, estamos evaluando a la vez lotes con y lotes sin tiomersal, lo que como el ensayo es a doble ciego, existe el criterio de exclusión para los alérgicos al tiomersal, pero en la evaluación ya hay lotes sin tiomersal, y en el estudio de intervención en trabajadores de la salud hemos logrado llegarle a todos aquellos trabajadores de salud que son alérgicos al tiomersal, porque ya había lotes producidos. Y en la estrategia de desarrollo productivo, ya todos los lotes monodosis que se están haciendo son sin tiomersal, o sea, toda la Soberana Plus y la Soberana 02, que se sigue produciendo ahora en lotes monodosis, es sin tiomersal. No obstante, las presentaciones multidosis, que necesariamente en situación de pandemia van a ser las de mayor uso, tanto en el país como cuando la vacuna se comienza a comercializar, siempre tiene que necesariamente contener tiomersal, pero bueno, lo soportaremos con un nivel de producción en presentación monodosis para los alérgicos al tiomersal y para algunos mercados que realmente por las exigencias de los mercados, hay algunos mercados que prefieren la presentación monodosis que la presentación multidosis. Pero bueno, yo creo que la alternativa es común y perfectamente podemos garantizarle a las personas que tienen esa preocupación que podrán vacunarse con lotes sin tiomersal. La otra alergia que no es tan frecuente, pero existe, es la alergia al toxoide tetánico. Y bueno, afortunadamente, como tenemos otras presentaciones, tanto de Soberana como de los candidatos del CIGB que no contienen toxoide tetánico, aquellas personas que son mínimas realmente, pero ya hemos encontrado algunos que refieren alergia al haberse puesto alguna vez alguna dosis de tétano anterior y haber tenido algún evento anafiláctico, bueno, pues esas personas también encontrarán una alternativa para su vacunación. Muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta para el doctor Guillén. Si tenemos antecedentes de la inmunogenicidad como adyuvante de la cápsida de hepatitis C por vía nasal, lo mismo en humanos que en modelos animales, ¿no? Sí, nosotros hemos demostrado que la ruta nasal, es decir, lo hemos utilizado para enfermedades crónicas, como es el caso de hepatitis B, donde hay una vacuna registrada, y hemos demostrado que el sistema inmune mucosal no está tan tolerogenizado como el sistémico. Y al administrar la vacuna por vía nasal se logra romper esa tolerancia que existe con las enfermedades crónicas, como es el caso del virus de la hepatitis B, e inducir una respuesta tanto sistémica como por vía de mucosa. Debido a esa experiencia y a esta plataforma que ya teníamos, es que utilizamos este antígeno para el desarrollo de Mambisa en este caso. Y bueno, y como ven ahí, se realizó un fase 1 donde se obtuvo también respuesta de títulos de anticuerpos, de inhibición, neutralización, pero se decidió por la estrategia productiva, la capacidad productiva, por los resultados, continuar el desarrollo del candidato vacunal Abdala para la mayor parte de la población que necesita vacunarse por una mayor capacidad productiva, y el Mambisa, que es el de la vía nasal, se redireccionó a los convalecientes. Con una sola dosis ustedes vieron el nivel de respuesta
que se logra por vía nasal, pero estos candidatos, cualquiera de los que hemos presentado aquí, tienen la gran ventaja de su seguridad y que por ser candidatos vacunales recombinantes, tanto el nasal como los sistémicos, se pueden utilizar como dosis de refuerzo de nuestras propias vacunas o de cualquier otra vacuna. Es decir, es una ventaja ya que se sabe la reactogenicidad que conlleva la múltiple aplicación de dosis con otros candidatos vacunales, no así con las vacunas que usan plataformas recombinantes. Por lo tanto, tienen esta ventaja que se pueden dar dosis de refuerzo tanto a otros candidatos, otras vacunas, como a las propias vacunas nuestras, y así garantizar los títulos, altos títulos en el tiempo que son necesarios. Por ejemplo, con la expansión de los mutantes es necesario mantener altos títulos de anticuerpos y nosotros tenemos la ventaja que cualquiera de nuestros candidatos se puede utilizar con ese objetivo. Muchísimas gracias. En lo que llegan más preguntas, tenemos previsto estudiar la duración de la respuesta en los vacunados para, como mismo Pfizer ahora está hablando ya de la necesidad de una tercera dosis después de mucho tiempo de haber sido vacunados sus sujetos. ¿Tenemos eso previsto para las vacunas cubanas? Sí, por supuesto, esto está previsto en el tiempo, se irá, esto es una carrera contra el tiempo, que no, hace falta que pase el tiempo para poder evidenciar esos resultados, pero es muy importante y está previsto. Ustedes vieron resultados interesantes que les mostramos, cómo la calidad de los anticuerpos se incrementaba en el tiempo, y esta calidad de los anticuerpos, esta capacidad inhibitoria neutralizante puede mantenerse incluso disminuyendo los títulos de anticuerpos. Lo que importa es que se mantenga la funcionalidad de los anticuerpos y es necesario ver hasta cuánto esto dura. De todas maneras, yo quería resaltar que disminuya los títulos de anticuerpos, incluso la capacidad inhibitoria neutralizante en el tiempo, como sucede a la larga con cualquier vacuna, no quiere decir que disminuya la protección. Se ha demostrado ya incluso los altos niveles de protección en convalecientes, incluso del primer pico de la epidemia, contra infecciones en los siguientes picos de la epidemia, estudios que se han hecho en Europa, en Dinamarca, en Austria, es decir, porque para eso están los clones de células de memoria, la respuesta de memoria que se activa tan pronto se entra en contacto con el patógeno. Y por lo tanto, la eficacia también hay que seguirla en el tiempo. Y no quiere decir, esas son evaluaciones importantes que se hacen, pero no quiere decir que al disminuir los títulos de anticuerpos o títulos neutralizantes en el futuro, eso se correlacione con una disminución de la protección. Muchas gracias. Déjame hacer una pregunta a la doctora Dagmar. Los convalecientes que han sido seleccionados para el ensayo fase 2, ¿es un tipo de convaleciente en particular, asintomático, leve, los graves van a entrar en el ensayo? Sí, el ensayo clínico fase 2 ya abrió el grupo etario hasta los 80 años, que el fase 1 había sido hasta 60, o hasta 59, perdón. Ya se abrió la muestra también, estamos incluyendo, a partir de los datos de seguridad del fase 1, estamos incluyendo sujetos asintomáticos, sintomáticos leves y sintomáticos moderados, que no fueron incluidos en el fase 1. Sin embargo, se mantienen excluidos del ensayo aquellos sujetos que hayan tenido una enfermedad severa, realmente porque son individuos que por lo general persisten en ellos las secuelas y como general también lo que sabemos es que tienen una respuesta inmune superior incluso a los que fueron asintomáticos o sintomáticos leves y de momento no se están incluyendo en el ensayo. Otro criterio importante es que nosotros para vacunar al sujeto convaleciente requerimos que tenga al menos 2 meses de su último PCR positivo. O sea que no es que el convaleciente se vacune inmediatamente después que termina su periodo de convalecencia. O sea, esperamos un periodo una ventana de 2 meses para vacunarlo. Y realmente te puedo decir que ya los primeros 20 sujetos del grupo etario de 60-80, o sea, el diseño fue justamente un diseño fase 2A, 2B, donde la fase 2A era puro evaluación de seguridad para el grupo etario de 60-80 años. Y ya esos 20 sujetos llegan a 14 días mañana y la evaluación de seguridad en ellos realmente ha sido satisfactoria. Se han comportado, según los investigadores clínicos, incluso con menos eventos adversos que su similar joven de grupo etario más joven en el ensayo clínico fase 1. O sea, en términos de seguridad se consolida que son vacunas seguras que incluso nos están permitiendo
trabajar en este tipo de población que termina siendo una población vulnerable después de la convalescencia de la COVID. Muchas gracias. Y para ambos, ¿qué hacemos con la población de más de 80 años? ¿En qué momento vamos a dar el paso de pasar a la población de más de 80 años? Mi opinión personal, como científica, como ser humano también, nosotros las personas mayores de 80 años son personas muy vulnerables a la COVID, pero son personas también en las cuales éticamente, con productos que todavía son productos que están en fase de investigación clínica, tenemos que ser muy cautelosos en la inclusión. O sea, las vacunas han avanzado en esta etapa de desarrollo clínico sin incluir a los sujetos, a las personas mayores de 80 años. Hay hasta un reclamo de la población para que lo hagamos, y no lo estamos haciendo para dejarlos fuera, lo estamos haciendo para protegerlos todavía. Entonces, hoy también tenemos mucha responsabilidad social a nivel familiar con proteger a los abuelos. Y no solo esa responsabilidad se la podemos dejar a la acción de vacunarlos. Cuando las vacunas avancen como están avanzando, en algún momento, no quiere decir que los mayores de 80 años no se puedan vacunar, es que éticamente los mayores de 80 años, como norma, son poblaciones que no se incluyen en los ensayos clínicos de productos nuevos en investigación. Esa ha sido, yo creo que es común la posición, ¿verdad, Gerardo? Esa ha sido la posición que nos ha movido en la etapa clínica que hemos avanzado hasta ahora de por qué no incluirlos. Pero se vacunarán los mayores de 80 años sin duda cuando las vacunas demuestren realmente, consoliden la seguridad. Hay que decir que la seguridad se consolida en los ensayos clínicos fase 3, porque hay eventos adversos raros que aparecen en una muestra cuando usted vacuna a uno en 100.000 o uno en 1.000.000 de personas que no aparecen en el fase 1. Por tanto, nosotros tenemos que solidificar bien la data de seguridad en las poblaciones menos vulnerables, como ha estado ocurriendo ahora, y yo pienso que ya con toda la data de seguridad que va a aportar el fase 3, porque ya los eventos, la seguridad de un fase 3 con más de 40.000 sujetos vacunados con ambos candidatos es mucho más sólida, y por tanto yo pienso que ya nos dará tranquilidad a todos en ese sentido para poder vacunar a las poblaciones más adultas de nuestro país. Y la duda que pudiese tener alguien sobre el tema de la inmunosenescencia en poblaciones de más de 80 años, al menos hoy sabemos que las vacunas hasta entre 60 y 80 están dando niveles de respuesta inmune similar a los individuos jóvenes. Habla de la potencia de las vacunas, probablemente eso pudiera, hay que probarlo después. Exacto. Comportarse similar a... Exacto. Es algo muy interesante porque otras vacunas no están reportando eso, están reportando una disminución de la respuesta con la edad. Y parece que las vacunas estas recombinantes tienen un comportamiento diferente, y eso es muy interesante también. Eso es muy interesante. No sé si tenemos alguna nueva pregunta del panel de participantes internacionales. Yo le doy, ¿quieren decir algo más? Dirigirse a los participantes para hablar de algún aspecto que no les hayamos preguntado. Una pregunta. Sí, enfermedades autoinmunes. Una pregunta sobre la vacunación en enfermedades autoinmunes. Bueno, igual que se hablaba de las personas mayores de 80 años, los enfermos con enfermedades autoinmunes son personas también de riesgo, y por eso no se incluyen en los estudios clínicos como tal, que son estudios donde todavía se está evaluando la seguridad de la vacuna. Pero estos grupos son grupos vulnerables y por lo tanto son grupos también priorizados a inmunizar una vez que se obtenga el autorizo de uso de estas vacunas, una vez que se obtengan los resultados del fase 3, y no existe ninguna limitación para que no aconseje la vacunación en estos grupos. Todo lo contrario, deben vacunarse. Si en el caso, por ejemplo, de los que están siendo tratados con inmunosupresores, es de esperar que la respuesta a la vacuna puede estar limitada, sea inferior, y se espera, por ejemplo, si hay posibilidad de aplazar el tratamiento con los inmunosupresores, alguien que los está usando por ciclos y demás, bueno, es mejor vacunar en el momento que no está usando los inmunosupresores, pero si no existe esta oportunidad, de todas maneras es recomendable vacunar. Sí se evita vacunar en momentos de crisis, es decir, se espera a que el enfermo esté con una enfermedad estable, pero sí es un grupo vulnerable y es un grupo donde también se recomienda la vacunación una vez que esté
aprobada por la autoridad regulatoria su uso extensivo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a los doctores Dalma García y Gerardo Guillén, agradecer a los participantes cubanos e internacionales. Yo creo que ha sido una experiencia e información que estaba mucha gente en el mundo también esperando por dónde van las vacunas cubanas. Entonces, yo lo que me resta es decirles que pueden visitar el canal YouTube de la Sociedad Cubana de Inmunología y pueden encontrar allí entonces las conferencias de ambos doctores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los que se conectaron por haberse interesado en los resultados de nuestros candidatos vacunales y a todos los que nos han acompañado acá en el panel. Estamos por terminada la sesión.